Hermanos, todos nosotros deseamos una vida bendecida. ¿Es verdad esto? Todos nosotros deseamos una vida con bendición. Y algunos lo pueden buscar en el dinero, otros lo buscarán en el éxito profesional, otros en la estabilidad económica, otros en la salud, otros en el reconocimiento, otros en el matrimonio y otros incluso en los hijos. Todos buscamos esa vida bendecida. Pero dentro de todas estas búsquedas que mencioné recién, hay una pregunta encerrada. ¿Cómo se encuentra una vida bendecida? ¿Cómo puedo encontrarla? ¿Cómo se encuentra una vida que es linda para ser vivida? ¿Cómo se encuentra la bendición de Dios? Nosotros vivimos en una cultura que promete felicidad por todas partes. Nos dice que vamos a encontrar esa felicidad si concretamos nuestros sueños, si alcanzamos nuestras metas, si expresamos nuestra identidad, si acumulamos la cantidad suficiente de experiencias o de viajes, si obtenemos aquello que deseamos. Sin embargo, cuanto más persigue el hombre moderno estas cosas, más difícil parece encontrar la satisfacción duradera. Vemos mucha gente exitosa que ha encontrado estas cosas y vemos que siguen insatisfechas. Porque el problema nunca es simplemente dónde buscamos la felicidad. El problema es que es normal, es natural, es instintivo del hombre, pero es errado que busquemos la bendición separados de Dios. Y así comienza el Salmo 128. Acompáñame al Salmo 128, por favor. Este es uno de los cánticos de ascenso. Era cantado por los peregrinos mientras subían a Jerusalén para adorar al Señor. Y mientras caminaban hacia el lugar en donde estaba la presencia de Dios, recordaban una verdad que es fundamental. Esta verdad es esta: la vida verdaderamente bendecida no comienza con las circunstancias, tampoco comienza con las cosas, con el éxito, ni con la prosperidad, ni siquiera comienza con la familia. La bendición comienza con Dios mismo. Por eso el Salmo va a abrir así: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Y a partir de ahí el salmista nos muestra cómo la bendición de Dios se despliega desde el corazón del creyente hacia su hogar y hacia generaciones que siguen, y aún incluso hacia todo el pueblo de Dios. Podríamos resumir el mensaje principal de este salmo así: la verdadera bendición no surge de perseguir nuestros caminos, sino de vivir reverentemente bajo el gobierno y el diseño de Dios. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en estos versículos. Vamos a ver una progresión respecto a la bendición, desde el corazón hasta una manifestación en la familia y luego a la expansión en el pueblo de Dios. El punto 1 que vamos a ver es este: la bendición nace del temor del Señor. El punto 2 es: la bendición se hace visible en el hogar. Y el punto 3 es: la bendición se expande y alcanza a otros. Acompáñame al primer punto y vamos a ver los versículos 1 y 2 para el primer punto. La bendición nace del temor del Señor. Versículos 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Fíjate qué lindo. Fíjate qué lindo. Te está diciendo quién es el bendecido. Te está diciendo quién es el que puede contar con el favor de Dios. Quién es el que es favorecido de lo alto. El Salmo comienza con esa palabra que aparece repetidamente en Salmos y en la literatura de sabiduría, que luego Jesús va a usar en el Sermón del Monte. Bienaventurado. Esta palabra describe a una persona que es verdaderamente plena, que es favorecida por Dios, que es una persona que disfruta de ser bendecido. Y es muy interesante y es muy importante ver dónde comienza esa bendición.
Fíjate bien en el versículo 1. No comienza con las circunstancias, no comienza con la familia, no comienza con el trabajo, no comienza con la prosperidad. ¿En dónde comienza? Comienza con Dios. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Es fundamental para nuestras vidas que comprendamos esto. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Sin temor del Señor no hay bienaventuranza. En las Escrituras, temer al Señor no significa simplemente respetarlo, ni significa simplemente vivir aterrorizado de Dios. Tampoco significa una emoción pasajera. Habla de una actitud permanente de reverencia, de adoración, de sumisión y confianza. Es temor de verdad. Un temor muy profundo. Un temor que puede coexistir con el amor. Es como cuando vos como niño sabes que no tenés que hacer algo, amás a tu padre te aman, eso no está en duda, pero vos estás haciendo algo incorrecto y te descubren. ¿Qué te haga? Temor. Es un temor a deshonrar a la persona, un temor a ser desleal a la persona, un temor a caer en ingratitud con esa persona. Es temor, es temor a deshonrarle. Es un temor que tiene que ver con la vinculación también, pero es un temor cierto. No es simplemente miedo ni es simplemente respeto, es algo mucho más íntimo, más profundo. Es esta actitud permanente de reverencia. No quiero deshonrar al Señor, no quiero faltarle el respeto, quiero adorarle, quiero vivir en sumisión, quiero vivir en confianza correcta con Él. Es reconocer quién es Dios y es vivir en consecuencia ese reconocimiento de Dios. Es temer deshonrarle, es temer serle desleal, es tomar a Dios en serio. No hay bienaventuranza fuera del temor del Señor. El temor del Señor también es ordenar la vida alrededor de su autoridad. Por eso el Salmo, luego de decir esto, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, dice lo que sigue. ¿Qué dice? Que anda en sus caminos. O sea, temer al Señor es andar en sus caminos. Temer al Señor es reordenar tu vida según sus preceptos. Notemos también que el salmista no dice, bienaventurado el que conoce los caminos del Señor. ¿Qué dice? El que anda en sus caminos. Porque la verdadera sabiduría bíblica nunca consiste solamente en acumular conocimiento, consiste también en caminar en obediencia. Luego empieza a desarrollarse en el versículo que sigue algunas expresiones de esta bendición, de esta bienaventuranza. El uno decía, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, el que anda en sus caminos. Y fíjate cómo sigue. El versículo 2. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Acá el énfasis no está en riquezas extraordinarias, ni cuestionables, ni milagrosas. Ni siquiera está hablando de abundancia espectacular. Está describiendo algo más sencillo. Cuando comas del trabajo de tus manos. Pero también de algo profundo. Dichoso serás y te irá bien. La capacidad de disfrutar con gratitud aquello que Dios provee es bienaventuranza. La Biblia nos enseña que Dios da al hombre la capacidad de disfrutar de lo que gana. Hay personas que ganan mucho y por su rebeldía frente a Dios no pueden disfrutar de lo que ganan. Y acá dice, no, cuando trabajes y recibas el fruto de tu trabajo, cuando comas del trabajo de tus manos, vas a ser dichoso, vas a ser bienaventurado, vas a ser bendecido, vas a estar en plenitud, vas a estar alegre y te irá bien. En un mundo marcado por la frustración que deja el pecado, el hombre trabaja y muchas veces no disfruta, y trabaja mucho y disfruta menos. Persigue más, desea más y nunca está satisfecho. Pero acá aparece la imagen de alguien que recibe simplemente el fruto del trabajo de sus manos, su pan diario, y lo recibe como un regalo de Dios y puede disfrutarlo bajo su bendición. El salmista está describiendo una vida ordenada bajo el gobierno de Dios, una vida donde el trabajo no es un ídolo, donde las posesiones no son un Dios, donde la satisfacción no depende de tener o alcanzar algo más. Está mostrando una vida con contentamiento, una vida
que recibe esa bendición porque anda en el temor del Señor. Ese contentamiento de recibir el trabajo, el fruto del trabajo de la mano, eso ya es bendición. Eso ya forma parte de la bienaventuranza. Hermanos, nosotros vivimos en una generación que busca desesperadamente felicidad, busca desesperadamente la bienaventuranza, pero casi siempre lo busca en lugares equivocados. Hoy con las redes podemos tener noción de la tristeza y de la riqueza de las mismas personas. Podemos ver como gente que tiene todo lo que el mundo puede ofrecer, está hundida en las drogas, está reventando su conciencia, está callándola, está profundamente insatisfecha a pesar de haber alcanzado todo lo que el mundo ofrece como alcanzable. Podemos sacarnos esa duda. Quizá en la antigüedad alguien no sabía si la persona teniendo todo lo que el mundo ofrece era feliz, pero hoy sí puedes sacarte esas dudas y ver que en esas cosas no está la felicidad. Vivimos en una generación que busca esa felicidad todo el tiempo, esa bienaventuranza todo el tiempo y siempre en lugares equivocados, en las circunstancias. Piensan, seré feliz cuando consiga ese trabajo que todavía no tengo, seré pleno cuando me case, seré feliz cuando tenga hijos, estaré satisfecho cuando tenga más dinero, seré feliz cuando se resuelva este problema en particular. Pero fíjate que el Salmo 128 invierte totalmente esa lógica. La bendición no comienza con recibir algo. La bendición comienza con temer a alguien. Comienza con Dios mismo. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Por eso el libro de Proverbios, repito una y otra vez, algo que por ejemplo está en Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y fíjate cómo la sabiduría y la bienaventuranza confluyen en temer al Señor. Una vida bien vivida, una vida bien disfrutada, ser sabio y ser bienaventurado tienen en común temer al Señor. Quiero que sepas que no hay sabiduría para vos, ni hay bienaventuranza para vos, fuera del temor del Señor. No importa cuánto ganes, no importa cuánto alcances, no lo hay. No estás diseñado por tu Creador para recibir felicidad fuera de Él. Esto no es una mala noticia. En Él hay plenitud de gozo. En Él está todo lo que estás buscando. El temor del Señor no es solamente una convicción interior. El temor del Señor, el verdadero, produce una forma de vivir, produce la forma correcta de vivir. ¿Y cómo se ve a alguien que teme al Señor? Se ven sus decisiones, se ven sus prioridades, se ve en la obediencia, se ve en la integridad, se ve en el rumbo que determina para su vida, se ve en la dirección que tienen sus esfuerzos, se ve en lo que desea profundamente, se ve en aquello por lo cual trabaja, no por obligación, sino por pasión. Ahí se ve quién teme al Señor. El temor del Señor no es solamente el comienzo de la vida en sabiduría. El temor del Señor es el principio que organiza toda nuestra vida. El temor del Señor impacta cómo vivimos cada área de nuestra vida. Muchas personas piensan que lo espiritual es convertirse, bautizarse, ser miembro de la iglesia, pero luego vivir según los criterios propios. Pero el temor del Señor afecta a esto y mucho más. ¿Cómo vivo como convertido? ¿Cómo vivo después de haberme bautizado? ¿Cómo vivo siendo miembro de una iglesia? Y va más allá incluso. ¿Cómo administro mi dinero? ¿Cómo funciona dentro de mi matrimonio? ¿Cómo crío a mis hijos? ¿Cómo me desempeño en mi trabajo? ¿Cómo organizo mis tiempos? ¿Cómo elijo cuáles van a ser las prioridades en mi vida? El temor del Señor es el principio que organiza y acomoda cada área de la vida. La verdadera sabiduría comienza cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde. Y cuando Dios ocupa ese lugar, todo lo demás se ordena correctamente. Si Dios no está ocupando el lugar correcto en tu vida, las otras cosas tampoco están ocupando el lugar correcto en tu vida. Pero cuando Dios ocupa el lugar correcto en tu vida, las otras cosas se van a acomodar en donde corresponde. Y esto también explica por qué tantas personas poseen cosas que antes creían indispensables para ser felices. Y sin embargo, luego de haberlas alcanzado, siguen tristes y vacías. Cuando tenga dinero, cuando tengo esposo,
esposa, hijos, hijas, propiedad de casa, terreno, el auto más nuevo, el auto más grande. Ahí voy a ser feliz. Cuando tenga el trabajo que me gusta, la profesión que quiero, mi título. Sin embargo, alcanzan todas esas cosas y al no estar el Señor en el lugar correcto, siguen con la frustración que tenían antes. ¿Por qué? Porque ninguna bendición fue creada para reemplazar al Creador, al bendecidor. Ninguna bendición es dada por Dios para reemplazarlo a Él. Ninguna bendición puede reemplazar al Señor. Ningún trabajo, ningún ministerio, ningún título, ningún matrimonio, ningún hijo, ninguna posesión, ningún éxito, ningún logro fue creado para reemplazar a Dios en tu vida. Nada. Solo Dios tiene que estar ahí. Nada creado puede satisfacer el corazón humano de manera definitiva. Solo de manera transitoria. Por eso cada vez necesitas más. Y Dios se sigue ofreciendo a sí mismo, una y otra vez, y nos llama a ser plenos en Él. Tomás, quien la prédica que habla de las vasijas, de las cisternas rotas, ¿se acuerdan? Que cita Jeremías 2, acompáñame a Jeremías 2:13, para tener solo un pequeño recordatorio. Acompáñame a Jeremías 2:13. Acá vemos cómo el profeta Jeremías describe esta tragedia espiritual con palabras muy certeras, con mucha puntería, que van directo al corazón humano. Fíjate Jeremías 2:13. Y es interesante notar a quién está dirigido esto. No está dirigido al mundo pagano o ateo. Está dirigido al pueblo que tenía la revelación de Dios. Al pueblo que cerca de su corazón estaba la ley. Cerca de su corazón estaba el testimonio de Dios. Al pueblo que cerca de su historia estaba, y en su historia en realidad, estaba el protagonismo de Dios. A ese pueblo tan cerquita que se había desviado, el Señor le dice esto: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. ¿Te suena esto? Y han cavado para sí cisternas. Cisternas agrietadas que no retienen el agua. Cisternas rotas, que en vez de acumular el agua que ustedes necesitan para estar satisfechos, la pierda, la desecha, se escapa. Y ese ha sido siempre el problema de la humanidad. No dejamos de buscar satisfacción, simplemente la buscamos en cisternas equivocadas. Vos querés satisfacción, yo quiero satisfacción, todos queremos satisfacción, todos queremos plenitud, todos queremos eso. Todos queremos esa satisfacción melana en la cual uno vive en armonía, en paz, esa plenitud. Y el Señor dice, no lo tenés porque lo estás buscando en el lugar incorrecto. Buscamos en el dinero solo aquello que solo Dios puede dar. Buscamos en las relaciones aquello que solo Dios puede dar. Buscamos en los logros aquello que solo Dios puede dar. Buscamos en las experiencias aquello que solamente Dios puede dar. Y tarde o temprano, si somos honestos, descubrimos que eran cisternas rojas. Acumulábamos ahí toda nuestra expectativa, esperando tener esa plenitud del corazón. Y no había. Y lo sorprendente no es que el mundo esté insatisfecho. Lo sorprendente es que muchas veces vos y yo, dentro del pueblo de Dios, seguimos buscando satisfacción en cisternas rotas. Y del mundo también es sorprendente. ¿Por qué? Porque junto a ellos, muchas veces seguimos buscando agua en cisternas rotas después de miles de años y millones de experiencias de insatisfacción. A ver si vos y yo sí logramos satisfacernos en esa cisterna rota. No nos alcanza con el testimonio de la Biblia, no nos alcanza con el testimonio del vecino, no nos alcanza con los testimonios históricos. Queremos ver si a nosotros sí nos resulta. Queremos ver si en esas propiedades, o en esos títulos, o en esos logros, o en esas relaciones, realmente somos satisfechos. No va a pasar. Agustín de Hipona estaba en lo correcto cuando escribió hace casi 1650 años en su libro Confesiones. Mirá lo que dice Agustín, hace 1650 años. Lo que Jeremías fue hace más tiempo, voy a decir, bueno, eso pasaba antes. Sí, pasando ahora. Y fíjate, hace menos tiempo, pero bastante tiempo, lo que decía Agustín respecto a Dios. Nos hiciste para ti y nuestro corazón está quieto, está inquieto, perdón.
Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta de que descansa en ti. Agustín lo sabía. Pues luego, en un ataque de chisme santo, está mejor en este caso. Averigua cómo era la vida de Agustín antes de rendirse al Señor. Una persona que experimentó muchas cosas y finalmente se da cuenta que la satisfacción solamente está en Dios. Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. ¿Por qué? Porque nuestro ser fue creado para Dios. Fuimos diseñados para conocerlo, fuimos diseñados para adorarlo, fuimos diseñados para encontrar en Él nuestra satisfacción más profunda. Por eso el salmista en el Salmo 16:11, y este lo sabe de memoria, ¿qué dice? En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Un eco de hace 3000 años es lo que acabamos de hacer como iglesia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. La Biblia no dice, en las riquezas hay plenitud de gozo, en el éxito hay plenitud de gozo, en la familia hay plenitud de gozo. ¿Qué dice? En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleite para siempre. Ahí está lo que vos tenés que buscar. El salmista dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y toda experiencia humana, finalmente, puede llegar a la conclusión de que por lo menos fuera de Dios no la hay. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Dios no es solamente el dador de las bendiciones, y esto es muy lindo. Dios mismo es la bendición suprema. En su presencia hay plenitud de gozo. La bendición no se encuentra lejos de Dios, y la bendición no consiste principalmente en aquello que Dios da. La bendición se encuentra en Dios mismo. Tu bienaventuranza está en Dios mismo. Todo lo demás es bueno, todo lo demás puede ser un regalo de Dios, pero solamente Dios puede satisfacer el alma, porque solamente Dios es aquello que encaja en ese vacío que hay en tu corazón. Tu corazón, muchos dijeron, incluso uno fue Pascal, tu corazón tiene un vacío. ¿Y ese vacío que tiene? La forma de Dios. Insisto, esto es parte de la gran diferencia entre la sabiduría bíblica y la sabiduría del mundo. El mundo busca las bendiciones de Dios sin buscar a Dios. Pero la Escritura nos enseña algo mucho mejor. La bendición no se encuentra lejos de Dios, la bendición se encuentra en Dios mismo. Y esta verdad nos conduce directamente a Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos enseña que el problema más profundo del ser humano no es simplemente que está insatisfecho, el problema es que está separado de Dios. ¿Y dónde está tu bendición? En Dios. ¿Y tu pecado que ha hecho? Separarte de Dios. ¿Te das cuenta del problema? Por eso tenemos que recordar el Evangelio, porque ninguno de nosotros ha temido perfectamente al Señor. Ninguno de nosotros ha buscado plenamente y puramente la bendición en Él. Ninguno de nosotros ha andado perfectamente en los caminos del Señor. Todos hemos buscado satisfacción fuera de Dios. Todos hemos seguido nuestros propios caminos. ¿Y saben qué? Todos hemos fallado. ¿Verdad? Todos hemos fallado y todos necesitamos a Cristo. Tu bendición está en Dios. Y además recordemos esto, Jesús es el verdadero hombre bienaventurado. Él es el que temió perfectamente al Padre. Él anduvo perfectamente en sus caminos. Él obedeció donde nosotros hemos desobedecido. Y por medio de su muerte y resurrección, Él nos reconcilia con Dios, en donde está nuestra bienaventuranza, para que podamos volver a disfrutar aquello para lo cual fuimos creados, tener comunión con Dios mismo. Por eso Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. No está diciéndote que no vas a alimentarte o no vas a hidratarte nunca más. Está apuntando a tu corazón diciéndote que solo en Él vas a tener satisfacción para tu alma. Cristo es la satisfacción del alma. Él es el cumplimiento de todo aquello que las cisternas rotas jamás podrán ofrecer. El mundo busca primero las bendiciones y después a Dios. Sí que le busca, pero el creyente vive algo diferente. El creyente busca primero a Dios y luego llegaron las bendiciones. El creyente reconoce que la bendición más grande no es algo que Dios pueda dar. La bendición más grande es Dios mismo, es la persona de Dios. Y cuando Dios ocupa su lugar, el lugar correspondiente en nuestra vida, la plenitud para el corazón encuentra su lugar correcto. Por eso,
recordando el pasaje que dice así: Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Por eso este pasaje nos deja una gran pregunta. ¿Estoy viviendo bajo el temor del Señor o sigo empecinado en buscar mi satisfacción fuera de Él? ¿Estoy buscando mi satisfacción en Dios o estoy buscando en cualquier otro lado, incluso en bendiciones que Él me podría dar? Porque en Él comienza la vida verdaderamente bienaventurada. Y el salmista no se detiene acá. Después de mostrarnos dónde nace la bendición, ahora nos muestra uno de los lugares donde esa bendición se hace visible. Si el temor del Señor transforma el corazón, ¿cómo se ve esa transformación en la vida cotidiana? La respuesta del salmista es muy concreta, fíjate. Vamos al punto 2. Vamos a ver cómo la bendición comienza a reflejarse en el hogar. Punto 2, versículos 3 y 4. La bendición se hace visible en el hogar. Fíjate los versículos 3 y 4. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. De nuevo está la idea de temer al Señor, pero acá, después de mostrarnos dónde nace la bendición, que temer al Señor, ahora nos muestra dónde suele hacerse visible. Y lo primero que menciona es el hogar. Observa el orden. Primero, el temor al Señor. Luego, esta expresión en la familia. Siempre este orden es fundamental. No busques una familia plena del Señor sin ser una persona que teme al Señor. Primero el temor del Señor, luego esta expresión en la familia. La familia no produce la bendición de Dios alcanza a la familia. El salmista usa dos imágenes llenas de significado para hablar de la esposa y de los hijos. Primero habla de la esposa, fíjate, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. En el mundo antiguo, la vid, la parra, era el símbolo de vida, de fertilidad, de gozo, de abundancia. No está describiendo simplemente reproductividad biológica. Está describiendo una presencia en tu hogar que trae fruto, que trae bendición, que trae alegría al hogar. La imagen destaca el valor, la belleza, la influencia de una esposa, de un hombre que teme al Señor dentro de la vida familiar. Y luego aparecen los hijos. Fíjate lo que dice. Tu hijo como planta de olivo alrededor de tu mesa. El olivo era una de las plantas más valiosas para Israel. Podía vivir durante generaciones, producía fruto durante muchos años, representaba estabilidad, continuidad, esperanza para el futuro. Esto de ver a los hijos como olivos fuertes nos da una imagen hermosa y los muestra de una manera muy linda, reunidos alrededor de la mesa familiar. No es casualidad que los hijos aparezcan alrededor de la mesa. Si vos pensás en lo que leímos hace un ratito en Deuteronomio 6, cuando continúa Deuteronomio 6:7, dice, habla con tu hijo diligentemente el Señor. ¿Cuándo? Cuando te sientes a la mesa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes. Y acá está, se dan cuenta el eco de Deuteronomio 6, que tus hijos estén alrededor de tu mesa. La fe debe enseñarse al sentarse en la casa, al sentarse frente a la mesa, al andar por el camino, al acostarse y al levantarse. Fíjense que no se enfatiza el éxito económico, no se enfatizan los logros académicos que hayamos podido alcanzar, no se enfatiza el prestigio social, se enfatiza la comunión dentro del hogar del hombre que teme al Señor y anda en sus caminos. No desconectes esto de los versículos 1 y 2. La mesa era uno de los centros en la vida familiar israelita. Era el lugar de conversación, era el lugar de enseñanza, era el lugar de transmisión de la fe, de la vida compartida. Y el versículo 4 resume todo, después de hablar del hombre que teme al Señor, de la esposa con su característica, de los hijos. Dice, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Fíjate cómo el salmista puente, para que no nos distraigamos, para que no pensemos de manera incorrecta, vuelve el punto de partida. El hombre que teme al Señor. La familia no es el fundamento de la bendición. El temor del Señor sigue siendo el fundamento de la bendición. La familia es simplemente una de las posibles expresiones de esa bendición. No es la única.
sino que sino que se nos da como un ejemplo genérico de bendición. No toda bendición tiene la misma forma. Quiero decir esto es genérico porque no es que todo el que teme al Señor va a tener familia e hijos. Es una manera muy genérica e ilustrativa de comprender cómo es la bendición del Señor. Algunos creyentes reciben matrimonio, otros reciben soltería. Algunos creyentes reciben hijos y otros no. Pero Dios nunca deja a sus hijos sin aquello que necesitan para cumplir sus propósitos. El punto es de que en el temor del Señor hay bendición para que Dios cumpla sus propósitos en vos. El texto nos lleva de nuevo a pensar en Dios. No en la esposa, no en los hijos, sino a Dios y a temerle, a relacionarnos correctamente con Él. El punto de este pasaje, de esta parte, es considerar a Dios bendiciendo a su pueblo. ¿Cómo tiene que ser el pueblo que es bendecido? ¿Cómo el pueblo que vive bienaventurado? El hombre que teme al Señor. Tenemos que recordar que los salmos describen muchas veces el curso genérico de la vida, un curso normal de la bendición de Dios y no una fórmula automática. El salmista no está prometiendo que todo creyente tendrá exactamente las mismas circunstancias familiares. Sabemos de hombres que temen al Señor y tienen esposas que son malas. Sabemos de hombres que temen al Señor y tienen hijos malos. Son tragedias. Rompen la estructura. Pero acá de manera genérica está describiendo el diseño bueno de Dios y el camino común mediante el cual el hombre recibe la bendición de Dios, el hombre que teme al Señor. Y este pasaje nos confronta con muchas ideas de nuestra cultura. Vos y yo vivimos en una época que ha redefinido constantemente el significado del matrimonio, de la familia, incluso de la identidad humana. Pero el Salmo 128 nos recuerda que Dios no solamente creó individuos, también diseñó hogares y su diseño siempre es bueno. No porque toda familia sea perfecta, tampoco porque no todo matrimonio sea fácil, no porque todos los hijos respondan siempre como deberían, sino porque el diseño de Dios es sabio y está relacionando esto de temer al Señor con que el diseño de Dios funcione, se marque, se evidencie en tu vida. Acá tenemos que también, hablando de la familia, evitar dos errores. El primero es convertir a la familia en un ídolo y el segundo es despreciar la importancia de la familia. En el primer punto, el error de convertir la familia en un ídolo. Hay personas que buscan en el matrimonio de los hijos aquello que solo Dios puede dar. ¿Qué te quiero decir con esto? Recordad, el temor del Señor, Dios mismo donde comienza la cosa, es toda una expresión. A veces una persona puede esperar que la familia produzca identidad o produzca significado o satisfacción en definitiva, pero ninguna familia y ningún esposo o esposa fueron diseñados para ocupar el lugar de Dios. Aún las mejores familias son regalos temporales de Dios. Ningún matrimonio fue diseñado para cargar el peso de hacerte feliz. Ningún hijo fue diseñado para convertirse en tu Salvador. Todo eso está en Dios. La bendición no se encuentra lejos de Dios. La bendición se encuentra en Dios mismo. Cuando Dios ocupa el centro del hogar, el hogar deja de ser una falsa fuente de satisfacción y pasa a ser el lugar donde disfrutamos juntos de aquel que sí nos satisface. Y hablando del segundo error, que es despreciar la importancia de la familia, el primero es tomarla como un ídolo, y el segundo es despreciar la importancia de la familia, tenemos que ver que desde Génesis en adelante, Dios obra muy marcadamente a través de hogares, a través de generaciones, a través de relaciones familiares. Por eso podríamos hacernos esta pregunta. ¿Cómo está siendo moldeado nuestro hogar por el temor del Señor? ¿Cómo impacta que la cabeza de familia, el hombre, sea un hombre que teme al Señor? El objetivo no es simplemente tener una familia. El objetivo es que ese temor del Señor, esa relación con el Señor, transforme la vida familiar. Por ejemplo, si hablamos de papás, hoy el Día del Padre, Efesios 6:4, le dice, y ustedes, padre, que dice, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Un hombre que teme al Señor va a hacer eso con diligencia.
criaron la disciplina y la instrucción del Señor. No los va a provocar a ira. Esto no significa que va a evitar cualquier cosa que lo haga enojar. Significa que va a ser un hostigador para hacerlos enojar. Si se enojan corrigiéndolo, bueno, que se enoja. No es evitar todo tipo de enojo. Es no ser un provocador, un bully. Hay clase de bullying que está provocando todo el tiempo a su hijo. Eso no. El hombre que teme al Señor lo va a criar en la disciplina e instrucción suya. O sea que la meta bíblica de la paternidad es formar discípulos, es transmitir la fe, es levantar una generación que conozca al Señor. ¿Para qué? Para que sean como esos olivos que están alrededor de la mesa. Hermanos, mucho podemos oír textos como este y sentir inmediatamente el peso del fracaso en la paternidad. Mi hijo no son esos olivos, mi esposa no es esa vid. Podemos pensar en matrimonios difíciles, en hijos que se alejan, en oportunidades perdidas, en pecado del pasado. Y por eso quiero recordarte el Evangelio. El Evangelio también nos recuerda que nuestra esperanza final no descansa en haber construido la familia perfecta. Nuestra esperanza descansa en Cristo. Siempre recuerda esto. Siempre. Que cuando las cosas no sean como se esperaban por culpa tuya, recuerda esto. El Señor murió para darte perdón. Anda a Cristo. Él murió por nuestros pecados. Él restaura aquello que el pecado destruye. Él perdona nuestras fallas y Él sigue obrando en hogares imperfectos. Y Él está formando incluso una familia mayor que es la iglesia. Por eso, quienes son solteros, viudos o no tienen hijos, también pueden encontrar su lugar en este salmo. Porque en realidad la bendición suprema no es pertenecer a una familia terrenal. No es que si yo temo al Señor, el Señor me va a dar la esposa y los hijos y van a ser así. No, hay más expresiones de esta bendición. Incluso puedes pertenecer a la familia de Dios y que formes parte de una familia rica en el Señor. Pero recordar el punto de partida, el hombre que teme al Señor. ¿Y cómo puede ser esto? Por medio de Jesucristo. Incluso las mejores familias son señales temporales, señalan hacia una realidad más grande, señalan hacia la comunión con Dios y con su pueblo, porque la bendición no se encuentra finalmente en la familia. La bendición de la familia es simplemente eso, una señal, una manifestación. La bendición se encuentra en Dios mismo. Por eso el Salmo todavía no terminó y el salmista va a ampliar ahora la perspectiva. Comenzó con una persona que teme al Señor, luego nos mostró un hogar bendecido y ahora va a levantar la mirada y va a mirar mucho más allá de todo esto. La bendición de Dios nunca termina solamente en nosotros, ni siquiera en quienes tenemos cerca. La bendición que nace del temor del Señor se extiende hacia las generaciones futuras y hacia todo el pueblo de Dios. Vamos al punto 3, versículos 5 y 6. La bendición se expande y alcanza a otros. Fíjate los versículos 5 y 6. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Quiero que veamos cómo el salmista va ampliando la perspectiva. Comenzó con una persona, con el corazón de una persona que está temiendo al Señor. Luego pasó a su hogar y ahora mira a su nación. Y finalmente, mira a generaciones futuras. Observa que la bendición sigue viniendo de la misma fuente. El Señor te bendiga desde Sión. Sión representa el lugar donde Dios manifiesta su presencia entre su pueblo. La bendición no procede de la capacidad ni de los logros humanos. No procede de las circunstancias. No procede del esfuerzo personal. Procede del Señor. Por eso dice, el Señor te bendiga desde Sión. Y luego el salmista añade esto, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esto es muy importante. La prosperidad de Jerusalén para ellos representaba el bienestar integral del pueblo de Dios, bajo la bendición de Dios. Un pueblo estable, un pueblo en paz, un pueblo seguro, un pueblo con salud espiritual. Y hasta acá podría parecer que el Salmo hablaba únicamente de una bendición individual o como mucho familiar, pero acá levanta la mirada y dice, mirá, nunca será algo aislado, nunca será algo escondido de los demás, nunca será algo que quede sin bendecir a otros.
Ese corazón del hombre que teme al Señor es bienaventurado y tiene expresiones en su familia y tiene expresiones más allá en el pueblo de Dios. El creyente nunca vive aislado. El hombre que teme al Señor nunca es bendecido solo. Él no piensa solamente en su casa. Él piensa también y desea la bendición del pueblo de Dios. Acá, la prosperidad de Jerusalén representa mucho más allá del hogar. Y el hombre que teme al Señor aprende a desear lo bueno, no solamente para su corazón, no solamente para su hogar, sino también para el pueblo de Dios. Comienza a alegrarse cuando la iglesia crece. Crece en santidad y la bendición se expande a otras generaciones también. Entonces comienza a orar por la salud espiritual de la congregación. Comienza a pensar más allá de sí mismo. Comienza a transmitir el temor del Señor en el resto del pueblo de Dios. Y el resto del pueblo de Dios comienza a ser bendecido por esta influencia del hombre que teme al Señor y anda en sus caminos. El hombre que teme al Señor y anda en sus caminos no es un obstáculo para que otros hagan lo mismo, sino todo lo contrario, es una invitación, es una motivación a que otros teman al Señor y anden en sus caminos. La bendición verdadera siempre nos lleva más allá de nosotros mismos. Cuando la bendición es real, es profunda, es verdadera, aprendemos y vemos cómo pensar en los demás. El creyente maduro aprende a alegrarse cuando Dios bendice a su pueblo. Por eso el salmista dice esto: el Señor te bendiga de Sión y vea la prosperidad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque te alegra ver la prosperidad del pueblo de Dios. Te alegra ver cómo el pueblo de Dios avanza, cómo crece, cómo se santifica, cómo madura. Y dice, vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y vea a los hijos de tus hijos. Más allá de tener nietos, que vea una generación más temiendo al Señor y andando en sus caminos. Hay que estar parte de tu satisfacción. Está en Dios y se desprende esto. Quiero que otros vean a Dios. Soy feliz cuando otros ven y disfrutan más de Dios. La bendición verdadera siempre nos lleva más allá de nosotros mismos. El hombre que teme al Señor no se ve a sí mismo solamente, ve su propia vida y comienza a alentar la vida espiritual en quienes tiene alrededor. Comienza a preocuparse y ocuparse por la salud espiritual del pueblo de Dios. Aprende a preocuparse por la salud espiritual de la congregación. Aprende a mirar más allá de sus propios intereses. Y larga el salmista esta imagen tan linda, ¿no? Y veas a los hijos de tus hijos. En el Antiguo Testamento, llegar a contemplar varias generaciones era visto como la expresión de la bondad de Dios. La idea no es simplemente longevidad, no es que seas tan viejo como para tener nietos, no, es continuidad del pueblo de Dios, es permanencia, es legado, es ver más fruto, más generaciones entregadas al Señor, más generaciones temiendo al Señor y andando sus caminos. Eso es lo que el salmista señalaba. Hay creyentes que van a dejar hijos biológicos, otros van a dejar hijos espirituales, pero todo creyente está llamado a dejar un legado y a disfrutar de ese legado, de ver más generaciones yendo tras Dios, temiéndole y andando en sus caminos. Fíjate qué interesante esto. ¿Cómo comenzó? Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Esto es una vida cuyos efectos continúan más allá de sí misma. Ese es el legado. Un ejemplo de vida que de impacto más generaciones. El salmista está describiendo la belleza de una fe que alcanza, que impacta a generaciones siguientes. Y finalmente el salmo concluye diciendo, paz sea sobre Israel. Y usa esta palabra que conocemos, ¿no? Shalom, que no se refiere simplemente a ausencia de conflictos. Se refiere a armonía, a plenitud, a integridad, a bienestar. Es la bendición completa de Dios descansando, recayendo sobre su pueblo. Y ahí termina el salmo. Comenzó con un hombre temiendo al Señor y termina con la paz de Dios sobre todo su pueblo. ¿Será importante que temas al Señor? ¿Por qué estoy predicando esto hoy? En Timoteo estamos en un punto donde se manda a los hombres a hacer algo y en el próximo domingo vamos a ver a mujeres que se les manda a hacer algo. Yo titulé esta prédica, la bendición más o menos, la bendición de vivir bajo el diseño de Dios. Esto que estamos viendo en Timoteo tiene que impactar tu vida.
Varón, hay cosas en Timoteo que son para vos. Mujer, hay cosas en lo que estamos hablando en Timoteo que son para vos. Si temes al Señor, vas a andar en sus caminos y vas a obedecer a lo que el Espíritu Santo dice en la carta a Timoteo. Esto comienza con un hombre temiendo al Señor y el Salmo comienza con Dios bendiciendo todo su pueblo. Hermano, vivimos en una cultura profundamente individualista. Nos ha enseñado a pensar casi exclusivamente en términos personales. Mi felicidad, mi proyecto, mis metas, mi realización y como mucho, mi familia. Pero el hombre que teme al Señor, que anda en sus caminos, tiene la vista mucho más larga. No es un miope espiritual, no. Alguien que ve y busca la bendición de Dios en todo su pueblo. El Salmo 128 nos muestra que este hombre que teme al Señor, que vive según el diseño de Dios, tiene una dimensión, una perspectiva más amplia. El creyente no vive para sí mismo, vive para la gloria de Dios, el bien de su pueblo y para las generaciones que sigan. El hombre que teme al Señor tiene esta perspectiva, trata con su corazón, recibe la bendición de Dios en su familia, pero desea y disfruta del bien de Dios en su pueblo. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestra visión de la vida? ¿Temo al Señor? ¿Anda en sus caminos? ¿Cómo están los que están alrededor mío? Yo sé que hablamos en términos genéricos, pero muchas veces nuestro hogar no será lo que debería ser o lo que deseamos simplemente porque no somos hombres que tememos al Señor y andamos en sus caminos. ¿Perdimos de vista el temor al Señor? ¿Te diste cuenta que somos una generación que se nos enseñó que a Dios no hay que temerle y que no podemos decir escrito está? Es terrible esto. Alguien desde algún púlpito nos enseñó que a Dios no hay que temerle. Cuando éramos chicos había padeo bíblico, más de uno que tiene varias canas de recuerdo de padeo bíblico. Ahora hay toda una generación que no conoce la Biblia. Si no conoce la Biblia, ¿a quién no conoce? ¿Cómo podrían temer al Señor? ¿Cómo podrían andar en sus caminos? Y podemos echarle toda la culpa a los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy fueron criados por los adultos de hoy. Entonces guarda, quizá hay cosas que tenemos que corregir. ¿Por qué los jóvenes están como están? Quizás fallamos en casa. ¿Fuimos esos hombres que temen al Señor y andan en su camino? ¿O dejamos la instrucción bíblica delegada a la iglesia, a la escuela dominical? ¿Qué nos pasó? Insisto, no es que siempre el hombre que teme al Señor, su familia va a estar bien. Hay excepciones. Pero empezamos a hacer este otro análisis inverso, esta lógica inversa. Si tu hogar no es como vos crees, ¿será que el Señor está fallando? ¿O puede ser que no hayamos temido al Señor ni hayamos andado sus caminos? ¿Será que habremos buscado las bendiciones y no el bendecidor? ¿Será que nunca nos importó ver la descendencia espiritual o los hijos de los hijos o ver el pueblo de Dios disfrutando de Dios? Nunca nos interesó. ¿Será que no nos interesa y no nos produce deleite ver la, la fructicidad del fruto? No. El pueblo de Dios fructificando y prosperando. ¿Será que no nos interesa tanto eso? ¿Este salmo nos describe o es un contraste con nuestra vida? Nosotros nos alegramos al ver al pueblo de Dios creciendo y madurando. ¿Obramos en función de eso? ¿Nos preocupamos y nos ocupamos por esto? ¿Somos ese hombre que teme al Señor y anda en sus caminos? Si la iglesia falla, y de hecho que falla, obviamente, toda iglesia falla, pero las fallas de la iglesia están relacionadas con mi falta de temor al Señor, con mi falta de andar en sus caminos. Y en mi familia, las fallas de mi familia están ligadas a mi falta de temor al Señor y la falta de andar en sus caminos. No lo sé. No lo sé en tu vida, lo puedo saber en la mía, pero vos deberías saberlo en tu vida. Recuerda esto, la bendición no está en lo que Dios da, la bendición está en Dios. Disfruta al Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. No haga al revés, de vos trabajar para lograr la bendición en las peticiones de tu corazón y que Dios te disfrute. Disfruta al Señor, necesitas disfrutar al Señor. ¿Qué ejemplo estamos dejando? ¿Qué fe estamos transmitiendo? ¿Qué dice nuestra conducta? ¿A quién tememos y dónde está nuestro deleite? El Salmo 78:4 habla de las obras de Dios y dice, no las ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor.
La fe bíblica siempre mira hacia los que siguen, hacia adelante, siempre piensa en aquellos que vendrán después. Y pensando en eso, lo que más nos preocupa no es que sean exitosos en la tierra, es que conozcan a Cristo. El hombre que teme al Señor anda su camino, por eso cría al discípulo de Cristo. Da su vida para que sus hijos sepan a quién hay que temer y cómo son sus caminos. La fe bíblica los contempla, busca transmitir, busca avanzar. Y esto tiene que ver con lo que decía recién de 1 Timoteo. La preocupación de Pablo a lo largo de la carta no es simplemente corregir errores doctrinales momentáneos. La fe cristiana no fue diseñada solamente para permanecer en el corazón. La fe cristiana forma hogares. La fe cristiana le da forma a la paternidad, a la maternidad. La fe cristiana forma generaciones. La fe cristiana forma iglesias. La fe cristiana piensa en la salud de la iglesia más allá de sí mismo. La fe cristiana lleva al corazón a desear que la iglesia permanezca fiel. La fe cristiana enseña cómo debe ser el varón y cómo debe ser la mujer. La fe cristiana quiere que el evangelio sea proclamado. Por eso Pablo insiste en la fe cristiana, insiste en la sana doctrina, insiste en el orden de la iglesia, insiste en hombres y mujeres viviendo conforme al diseño de Dios, porque la fidelidad presente impacta el futuro del pueblo de Dios. Vos no te das cuenta todo lo que puedes perder por no ser un hombre que teme al Señor y anda en sus caminos. No te das cuenta cuánto daño puedes hacer a tu hogar y a tu iglesia. Y quiero que te des cuenta cuánto bien para la gloria de Dios puedes hacer si sos un hombre que ama al Señor, le teme y anda en sus caminos. De todo modo, hermanos, tenemos que recordar que esta promesa encuentra su cumplimiento profundo en Cristo. La Jerusalén terrenal señalaba una realidad mayor. En el Nuevo Testamento, nuestra mirada es dirigida hacia la Jerusalén celestial, hacia el pueblo redimido de Dios, reunido juntos, de toda lengua, toda tribu, toda nación. La bendición prometida en este salmo no era en ver la Jerusalén terrenal, encuentra su consumación final en el reino eterno de Cristo. Ahí es donde vamos a estar en la eternidad, en esa plenitud de paz, en esa plenitud de comunión con Dios, en esa plenitud de las promesas que hoy disfrutamos solamente en parte. Nuestra esperanza final no está en la prosperidad en esta tierra, no está en nuestra descendencia terrenal, no está en la estabilidad en el presente. Nuestra esperanza final está en Cristo y en el reino que Él está preparando para su pueblo. Y hermanos, llegamos al final del Salmo. Y el salmista comenzó mostrándonos dónde nace la verdadera bendición. ¿En dónde? Bienaventurado el hombre que teme al Señor y anda en sus caminos. Y luego nos mostró cómo esa bendición transforma el hogar y finalmente nos mostró cómo esa bendición se extiende hacia las generaciones que siguen y hacia todo el pueblo de Dios. Pero recuerda esto, ¿quién puede vivir de manera perfecta esto? ¿Quién ha temido perfectamente al Señor? ¿Quién ha andado perfectamente en sus caminos? Y la respuesta nos lleva una y otra vez ¿a quién? A Cristo, el único verdadero bienaventurado, el único digno de ser llamado bienaventurado. Entonces, ¿qué nos enseñó este salmo? Vimos que la verdadera bendición nace del temor del Señor. Vimos que esa bendición transforma el hogar y alcanza a generaciones y al pueblo de Dios. Vimos que la vida verdaderamente bienaventurada no surge de seguir nuestros propios caminos, surge de vivir bajo el gobierno y el diseño de Dios. ¿Estás viviendo bajo el gobierno y diseño de Dios? Pero de nuevo, ¿quién ha vivido realmente de esta manera? ¿Quién ha temido al Señor perfectamente? ¿Quién ha andado siempre en sus caminos? ¿Quién ha obedecido jamás sin desviarse? Y si somos honestos, ninguno de nosotros puede decir que lo ha hecho de manera perfecta. Todos hemos buscado nuestra propia voluntad. Todos hemos intentado construir la vida a nuestra manera. Todos hemos ignorado en distintos momentos el diseño de Dios para nosotros. Y por eso necesitamos a Cristo. Porque Jesús es el hombre bienaventurado. Él temió perfectamente al Padre, Él anduvo perfectamente en sus caminos, Él obedeció donde nosotros hemos desobedecido. Él vivió la vida que nosotros debíamos vivir. Y luego fue a la cruz para cargar con el castigo que nosotros merecíamos por haber rechazado el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Jesús es el hombre verdaderamente bienaventurado. Pero Jesús no solamente disfruta de esa bendición, Jesús también cargó con la maldición. El Salmo 128 describe al hombre bendecido, pero en la cruz Cristo experimentó exactamente lo contrario. Fue rechazado,
fue afligido, fue tratado como maldito. ¿Por qué? Para que aquellos que merecemos la maldición pudiéramos recibir la bendición prometida por Dios. Para que la bendición prometida por Dios alcanzara también a pecadores como vos hechos. Él ocupó nuestro lugar. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Él fue la muerte para recibir nuestra maldición en nuestro lugar debido a nuestros pecados. Pero tampoco termina ahí la historia, ¿verdad? No terminó en la cruz, ni tampoco en la tumba. Cristo resucitó. Y mediante su muerte y resurrección abrió el camino para que pecadores como nosotros fueran reconciliados con Dios y restaurados a la bendición. O sea que Cristo no solo murió para perdonar nuestra desobediencia, Cristo murió para reconciliarnos con Dios y por medio de su Espíritu comenzar en nosotros la restauración de una vida conforme a su diseño, un hombre que teme al Señor y anda en sus caminos. En Él es posible. Estás en Cristo, sos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. En Él sí podés temer al Señor y andar en sus caminos. ¿Por qué? Porque no solo se nos reconcilia con Dios por medio de Cristo, sino que también se nos transforma el corazón y se nos capacita para que tengamos una conducta que sirva para glorificarla. Y cuando somos reconciliados con Dios, comenzamos a aprender a vivir bajo su gobierno y conforme a su diseño. Y esto es lo que el Salmo nos lleva a celebrar. No que tengamos una vida perfecta, no una familia perfecta, no circunstancias perfectas, sino que una bendición accesible para nosotros en Cristo. Y que en Él podemos vivir bajo la autoridad de un Dios bueno, sabio y digno de confianza. Hermanos, estamos leyendo en 1 Timoteo cómo Dios le da forma a su iglesia. Siempre recuerda esto, el Dios que salva vidas también diseña vidas. El Señor te diseña de esta manera, para que le temas y andes en su camino de esa manera, sea bienaventurado. El Dios que nos reconcilia con Él, también nos enseña cómo vivir. El Dios que nos da gracia, también nos llama a caminar en sus caminos. Por eso, nunca tu libertad va a ser rechazar el diseño de Dios. La verdadera libertad consiste en vivir dentro de los buenos límites y el perfecto diseño que Dios estableció. Hermanos, vos y yo podemos ver nuestra vida y reconocer en dónde hemos intentado construir a nuestra manera. Quizá en el matrimonio, quizá en la familia, quizá en prioridades, en el trabajo. Pero quiero invitarte de nuevo. Teme al Señor y anda en sus caminos. Volvé al Señor, anda en sus caminos y refúgiate en Jesús. La bendición no nace del trabajo, ni del matrimonio, ni del fruto del trabajo, ni de los hijos alrededor de tu mesa, ni de Jerusalén siendo prosperada. ¿Dónde nacía esa bendición? El hombre que teme al Señor será bienaventurado. La bendición no consiste en los dones de Dios, sino en Dios mismo, en vivir bajo su diseño. Ese diseño que lleva consecuencias naturales. Ese diseño que también es consecuencia de haber sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. Quiero que sepas que el registro que tenemos de Israel es una y otra vez hombres y mujeres que no vivieron bajo el diseño de Dios, que lo conocían, que conocían sus caminos, pero que no andaban en sus caminos. Y recién en Cristo sí podemos andar en esos caminos. Hermano, la bendición no se encuentra lejos de Dios, la bendición se encuentra en Dios mismo. Y quienes estamos unidos a Cristo descubrimos que el camino de la obediencia, aunque a veces sea difícil, sigue siendo el camino de la verdadera bienaventuranza. El Salmo no falló. Y en el Evangelio podemos vivirlo. Hermano, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Podés vivir de esta manera en Cristo. Fuera de Él no hay nada. En Cristo, mucha bienaventuranza, muy bienaventurado. En Cristo, somete tu vida a su Señor y anda en sus caminos. No te quedes solo con conocerlos. Camina en sus caminos. Dios te quiere hacer bienaventurado. En Cristo puede ser. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, rogamos, Señor, tu misericordia, rogamos tu perdón, porque muchas veces hemos intentado una y otra vez, con mucha tenacidad, diseñar nuestras propias vidas y andar según nuestros propios caminos.
Te rogamos, Señor, que nos des la humildad y la valentía necesarias para ser obedientes, pedir perdón a quien corresponda, humillarnos frente a vos, humillarnos frente a tu palabra y retroceder y recuperar el diseño que vos das. Gracias, Padre, porque en Cristo sí podemos temerte de manera correcta, sí podemos andar en tus caminos. Gracias, Padre, porque producir el querer y el hacer para que andemos en tus caminos. Gracias, Padre, porque nos diste un corazón nuevo, no como el que tenía Israel de piedra, sino un corazón de carne, un corazón sensible a tu voz. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a no desperdiciar y a no despreciar tu bendición. Que nos ayudes sobre todo a comprender que la máxima bendición no es lo que vos producís, sos vos mismo, y que podemos ir a vos en Cristo. Gracias por Jesús. Estamos agradecidos porque Él cargó con el precio de nuestra paz, con nuestra pecaminosidad, con nuestros pecados. Él cargó con nuestra culpabilidad. Gracias porque en Él podemos ser reconciliados con vos. Gracias por Jesús. Gracias porque no solo nos salvaste, sino que además de salvarnos, nos das la bendición de darnos a conocer tu diseño para la iglesia, para la familia y para cada vida, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.